Se sigue escribiendo la novela de las tarifas y ahora se añaden nuevos capítulos a esta guerra comercial. Lo que vimos ayer, más que otra cosa, digamos, son retrasos en los aranceles que realmente no eliminan las tensiones, ¿no? Es muy bueno decir que esos aranceles entre Estados Unidos y China, pues, no se han eliminado, solamente se han retrasado de 145% a 30% para importaciones chinas y de 125% a 10% para bienes estadounidenses. Y se está dando un plazo de 3 meses, 90 días, para negociar algo muy similar a lo ocurrido en el 2018, ¿no? En términos generales, digamos que solo con mirar por arriba el plan de Stephen Miller, como saben, uno de los principales asesores económicos de Trump, y las actuaciones y las declaraciones de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, bueno, podemos entender que los aranceles no buscan únicamente reducir el déficit comercial. Aquí hemos tratado de examinar todos los aspectos, todas las visiones que hay sobre esto, ¿no? Yo creo que más bien son como una estrategia deliberada para devaluar el dólar y al mismo tiempo preservar su hegemonía como moneda de reserva global, teniendo en cuenta, amigos, que por supuesto sigue en marcha un esfuerzo de desdolarización impulsada por países como China y los BRICS. Ahora, el equipo de Trump, consciente de que el déficit comercial es estructural, sobre todo por la dependencia de importaciones baratas, pues utiliza los aranceles como una herramienta para generar caos, un caos controlado en los mercados, forzar caídas bursátiles y presionar a la Reserva Federal a bajar tipos de interés. Eso en parte es la ruta, ¿no? Eso facilitaría la refinanciación de la enorme deuda pública estadounidense, que como saben, pues enfrenta vencimientos masivos en 2025. Y digamos que lo que quieren es forzar una especie de acuerdo Mar-a-Lago, donde los actores financieros clave terminen aceptando comprar deuda estadounidense a un menor costo y además obligar a otros países a mantener la demanda de dólares. Por supuesto, todo esto a riesgo inflacionario, con el riesgo inflacionario allí y de recesión, ¿no? Que digamos esa política genera eso, ¿no? Tanto en Estados Unidos como globalmente. Pero podemos ir más allá, ¿no? Vamos a ir más al detalle. ¿Qué vimos ayer realmente? Bueno, ayer se anunciaron retrasos tras las reuniones en Suiza y eso impuso un repunte, ¿no? De alguna manera se impulsaron los mercados momentáneamente, las acciones, las materias primas, el petróleo, rendimiento de bonos incluso, pero esa reacción evidentemente es muy superficial, ¿no? Y no aborda los problemas estructurales de la economía global. Digamos que es un pequeño bálsamo. Los aranceles no son la causa principal del debilitamiento económico, que como ustedes saben, ya eso existía antes de las tensiones comerciales del 2025 y eso se evidenció ya en 2018, 2019. Muchos de ustedes deben recordarlo. Y hay países como Japón, China, Canadá, que siguen mostrando signos preocupantes de recesión, incluso de deflación. Y los datos económicos, el PIB, precios al consumidor, préstamos bancarios, las ventas minoristas, todo esto confirma pues una pérdida de impulso generalizado global. Y ahora tenemos que los retrasos en estos aranceles pues son cada vez más obvios, ¿no? Son pausas tácticas, muy similares, repito, a los 2018. No resuelven los problemas fundamentales porque los aranceles, aparte, permanecen altos y las negociaciones hasta ahora no garantizan acuerdos sustanciales. Entonces estamos viendo repliegues tácticos. Por ahora, los mercados, como digo, están reaccionando de manera optimista por titulares optimistas. Ya saben que muchos de esos mercados están accionados por algoritmos y digamos que hay una debilidad económica subyacente que está allí, ¿no? Y que nos muestra pues siempre una economía que, como hemos dicho antes, una economía que olvidó cómo crecer. Eso persiste y eso no se soluciona con acuerdos comerciales. Veamos esto incluso, podemos verlo con más profundidad. Hay teorías pro Estados Unidos, muy optimistas, que piensan que en realidad esto se trata de un juego táctico, ¿no? Por supuesto, asumiendo muchos riesgos, ¿no? Ellos dicen que primero se trata, el equipo de Trump lo que quiere es generar una ventaja negociadora, presionar a China, a los aliados incluso tradicionales, para obtener concesiones comerciales, para alinearlos con los intereses estratégicos de Estados Unidos y promover una especie de desacoplamiento, pero suave, no violento.
que no le interesa a nadie. También reconfigurar cadenas de suministro, fomentar la diversificación de la producción global, reduciendo la dependencia de Estados Unidos de regiones vulnerables, ¿no? Como Taiwán, especialmente en el tema de semiconductores. Esa es otra de las tareas hipotéticas, aparte de actuar como una herramienta macroeconómica, ¿no? Porque, claro, intentar encarecer importaciones para enfriar la economía, eso genera presión deflacionaria, debilita el dólar, que es lo que quieren, y de alguna manera mejoran la competitividad de las exportaciones y facilitan, digamos, el refinanciamiento de la deuda nacional. Todo esto, repito, la teoría optimista gringa, ¿no? Aparte, impulsarían el reshoring y todo el tema de la automatización, ¿no? Porque si ellos incentivan el retorno de industrias a Estados Unidos, bueno, aprovechan los avances que seguramente tendrán en robótica para construir o reconstruir la base industrial. Otra de las ideas es tratar de revitalizar la economía doméstica, la economía interna de Estados Unidos, apoyar la reconstrucción de una clase media afectada por la deslocalización, una clase media que se vio brutalmente maniatada, ¿no? Y tratar de complementar eso con políticas industriales específicas. Todo esto está en el papel, amigos. No quiere decir que esto vaya a salir tal cual. Pero es bueno entender el por qué lo están haciendo. Y aparte, las tarifas les ofrecen una flexibilidad estratégica porque son como un instrumento reversible, ¿no? Que permite ajustar la estrategia según los resultados, según lo que ellos vayan viendo. De hecho, minimizan riesgos diplomáticos y maximizan ganancias tácticas. De hecho, hay una teoría que yo colocaba en el Mercurio AON, arroba el Mercurio AON, que es nuestro canal en X, en Twitter, se los voy a compartir, muy interesante, que nos dice que esa parada táctica tiene que ver con que no quieren, de alguna manera, detener la Navidad, porque los flujos de importaciones a Estados Unidos, pues, si siguen en el ritmo que iban, detenidos, pues se iba a cancelar la Navidad, básicamente. Ahí ven un gráfico, ¿no? Muy interesante también esa teoría, pero en todo caso estamos en una época de tariff on, tariff off. Es decir, tarifas sí, tarifas no, tarifas encendidas, tarifas apagadas. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos porque esto va para largo, ¿no? Aparte, otra de las estrategias, según esta teoría pro Estados Unidos muy optimista, es consolidar el liderazgo geopolítico de Estados Unidos, porque lo que quieren es fortalecer la posición de Estados Unidos en el tablero global, tratando de reequilibrar los beneficios económicos y aparte geopolíticos, ¿no? Frente a varios riesgos, posibles riesgos de inflación, incluso de rechazo internacional. Entonces, están actuando de alguna manera en prevención. Claro, repito, ellos no están jugando solo este juego. Esto depende de muchas cosas, incluyendo de las ganas de China de colaborar o no. Y el éxito depende, pues, de una ejecución precisa para poder equilibrar los beneficios geopolíticos y económicos con los riesgos, por supuesto, de inflación y el rechazo internacional. Entonces, en esencia, los aranceles son un movimiento de altísimo riesgo, pero potencialmente tienen una función transformadora que podría consolidar, repito, la influencia de Estados Unidos en un bloque por lo menos, porque lo que se está viendo es que estamos yendo en un mundo de dos bloques, de dos grandes bloques. También, por supuesto, eso puede generar grandísimas tensiones tan significativas que empeore aún más todo. Todo va a depender de cómo se implemente. Pero yo creo que nosotros, los que estamos en este rumbo de prepararnos, tenemos que tratar de entender todo esto. Entonces, ¿qué tenemos claro hasta hoy? Primero, hay varias cosas importantísimas que es bueno como que resumir. Primero, esto que vimos es un retraso más de los aranceles, no eliminación de las tensiones. Los aranceles entre Estados Unidos y China no se han eliminado, solamente se han retrasado. Y por supuesto, sigue la incertidumbre. Ahorita hay una pequeña alegría en los mercados, pero eso sigue allí, ¿no? Y está latente. Y hay mucha descoordinación e improvisación en todo esto. Aparte, bueno, los mercados están reaccionando a titulares, no a fundamentos. Y estamos viendo que los mercados de riesgo, las acciones, las materias primas, incluso el petróleo, ¿no? Rendimientos de bonos, todo eso está subiendo hoy o ayer, entre ayer y hoy, debido a una percepción de una distensión comercial. Pero están ignorando los datos económicos muy débiles de muchas economías. Hay una debilidad económica preexistente. La economía global ya estaba debilitada, muy debilitada, antes de estas tensiones comerciales que trajo el equipo de Trump. Japón está en recesión,
China en deflación prácticamente. Canadá está mostrando signos de deterioro económico claro. Japón, de hecho, es muy preocupante porque está en una recesión continua. Ya Japón está entrando en su segunda recesión en 3 años, con una caída del PIB prevista para el primer y el segundo trimestre del 2025 preocupante, ¿no? Indicadores, de hecho, como hay un indicador que es el eco es una encuesta, el Eco Watcher Survey, que los ubican en 42.6 puntos, que es el punto más bajo desde el 2022. Y tienen un crecimiento de préstamos bancarios en mínimos. De hecho, fue un 2.4% en abril. Y China no se queda atrás, China está en una deflación, China enfrenta evidentemente problemas persistentes, con un IPC cayendo al 0.1% interanual, y eso fue solo en abril de 2025, y el IPP cayendo en 2.7%. Entonces, eso, el mayor descenso desde octubre del 2024, ¿no? Entonces, ¿qué está reflejando? Una demanda débil, un exceso de inventarios, y por supuesto los aranceles no causaron esta crisis. Las guerras comerciales, estos aranceles no son la raíz de esta debilidad económica global. Solo lo que vienen es a agravar un problema estructural que comenzó antes. Y sabemos que se vio eso ya en la recesión global del 2018 y 2019. Curiosamente apareció el bicho en el 2020, ¿no? Entonces vemos acuerdos comerciales que no están solucionando el problema. Son retrasos, ¿no? En estas tarifas hay acuerdos comerciales que, por lo menos con el Reino Unido, pero eso no va a resolver la debilidad económica, porque todavía hay aranceles restantes que aún son altos, van a seguir afectando el comercio, y digamos que con una reducción proyectada del 70% en esas importaciones estadounidenses desde China, y todo esto pues a mediano plazo. Entonces, claro, hay un paralelismo aquí con el 2018 y el 2019, ¿no? La situación de 2025 es muy similar a esa época. Hubo anuncios de retrasos en aranceles que generaron un optimismo temporal también en el primer mandato de Trump, pero los aranceles se impusieron y la economía global entró en una recesión en 2019, debido a que habían pues fundamentos ahí muy débiles económicos. Entonces, esta vez no va a ser la excepción. Entonces, hay una debilidad económica que no se limita solo a Estados Unidos y a China. Ojo con que en Japón yo creo que lo he dicho muchas veces y lo repito, de Japón van a salir. De ahí ese es el gatillo, el activador de una gran crisis global. Japón, Canadá, Europa están mostrando signos de estancamiento, de recesión. Y con los bancos centrales, como el Banco Central de Europa, incluso el Banco Central de Japón, reconsiderando políticas monetarias expansivas, ¿no? Que es bajar tasas de interés e imprimir, pues básicamente. Entonces aquí estamos en riesgo, por supuesto, de una recesión global. La economía global sigue perdiendo impulso, con una economía que, como siempre hemos dicho, lo hemos dicho ya en varios programas, olvidó cómo crecer desde el 2022. Y los aranceles, incluso si se llegaran a reducir hoy, aún aumentan el riesgo pues, de una recesión plena que ya era alta debido a esos fundamentos débiles que veníamos comentando. Yo lo que les diría es, tómense el tiempo, los que se preocupan por estas cosas, de leer un poco todos los días, buscar distintas fuentes, porque estamos metidos en una situación muy compleja, muy compleja. Nosotros intentamos desde el Grupo Los 50, nuestras asesorías personalizadas, tratar de explicarles a la gente lo que está pasando y cómo se puede proteger, e incluso cómo puede sacar provecho de la situación. Porque claro, todos estos ecosistemas traen oportunidades, pero también queda mucha gente desnuda, ¿no? Lamentablemente. Así que bueno, abajo está en la descripción del video, están nuestras asesorías personalizadas y nuestro Grupo Los 50. Por cierto, si entra al Grupo Los 50, esta semana voy a alargarlo una semana más. Lo hicimos un par de semanas, paramos. Ahora lo vamos a iniciar una semana más. Quien ingresa al Grupo Los 50 le vamos a obsequiar el seminario Bolsa y Metales, que es donde explicamos cómo se accede a los mercados de oro y plata, de metales preciosos, y cómo se opera en bolsa, ¿no? Cómo se opera en un broker, cómo se abren operaciones, se cierran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está, pues, por supuesto, un poco una ayuda para todos los que quieren arrancar en esto. Creemos que estamos en un momento clave para hacerlo. Entonces, por eso el apoyo en ese sentido. Vamos a hacer, por supuesto, ahora una conexión importante. Yo la semana pasada grabé un programa. Hombre, perdone usted, no sé por qué he estado perdiendo la voz entre ayer y hoy. Muy raro, pero no tengo ni gripe, ni malestar, ni nada. Pero bueno. Y aquí está haciendo calor, muy raro. La vejez debe ser, ¿no? Bueno, fíjense. Y aparte, bueno, he recibido la noticia de que ya soy mexicano, ya me entregan pronto mi pasaporte.
pero también recibí la noticia que tengo que empezar a usar estos lentes. Imagínense. Se está poniendo uno viejo. Entonces ahora para leer y para todo lo que hago en la computadora tengo que usar estos lentes. Pero bueno, una noticia buena y una noticia no tan buena, pero bueno, es parte del desgaste humano, ¿no? Lo cierto, amigos, es que quiero hacer una conexión con el cuarto giro, cosa de la que hemos hablado mucho aquí, por supuesto también en el Grupo Los 50, de la teoría de Neil Howe y Strauss, donde explican pues un poco en qué momento histórico estamos. No quiere decir que sea cierto, pero es muy curioso, es por lo menos interesante. Entonces nos estuvieron preguntando eso en el canal de Ariel Umpierres y lo vamos a compartir con ustedes, creo que vale enormemente la pena. Les voy a dejar entonces este extracto, un poco explicando el tema de qué tiene que ver Trump con el cuarto giro, la teoría de Strauss, sobre todo porque asistí a una conferencia, un conversatorio realmente pequeño, donde el Mercurio fue invitado y ahí estaba el señor Neil Howe, que por cierto ya, bueno, pudimos conversar para hacer una entrevista, estoy esperando ya que me dé fecha, pero ya por lo menos pues en esa conferencia supo quiénes éramos y que fuimos uno de los primeros en hablar de esto con calma, ¿no? Y pasarlo al español y todo lo demás. De hecho, obsequiamos su libro en algún momento. Así que interesantísimo, ¿no? Que podamos tenerlo en el canal. Así que les dejo este extracto y por supuesto los invito a suscribirse al Mercurio Ahora Nunca, suscribirse a nuestro Twitter, que es muy importante. Siempre estoy muy activo ahí en Twitter. Suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita y a nuestro grupo 50, al Substack, que aparte somos 30.000 personas ahí y reciben lecturas todas las semanas, muchas gratuitas, otras no, pero es una buena forma de acercarse al mundo de la geoeconomía y la geopolítica. ¿Ok? Abajo todo está en la descripción. Igual que nuestro canal Telegram, por cierto, aviso, en el canal Telegram estoy por cerrarlo porque realmente estoy medio frustrado, no lo sé realmente cómo manejar. Entran bots a cada rato y a poner cosas, estafas, trampas, diciendo el Mercurio te invita a hacer esto y aquello, y todo eso son trampas, amigos, por favor, yo no hago absolutamente nada que no recomiende acá o en el grupo Los 50, así que no caigan en esas trampas la gente que está en Telegram. Voy a ver cómo hago, para asesorarme con alguien que me ayude a eliminar eso, pero es realmente bien fastidioso. Publico una nota y 3, 10 personas son reales, y las demás son un montón de estafas y bots, ¿no? Que lo que hacen es poner cosas de criptos y NFTs y no sé qué cosa. Bueno, aquí los dejo con este extracto de entrevista con Ariel Umpierre. Solamente para poner en contexto, hoy estamos viviendo tiempos sin precedentes. El tema de las tarifas, pues, tiene a medio mundo, pues, en confusión y han desencadenado ya, pues, lo que podemos decir libremente ya es una recesión económica en los Estados Unidos. Es lo que muestran los datos, no es que queramos ser alarmistas, son los datos, pues estamos hablando que estamos metidos ya en una estanflación, que es recesión con altos precios, y las tarifas, especialmente pues las que impusieron a China, que alcanzaron un 145%, ya han provocado pues básicamente un embargo comercial de facto, ¿no? Han detenido el flujo de barcos y están generando pues una escasez de bienes en Estados Unidos con inventarios que seguramente se van a empezar a ver agotados en semanas, ¿no? Entonces, esta situación, por supuesto, se agrava porque hay una falta de política industrial realmente coherente para fomentar esa manufactura interna en los Estados Unidos y ha llevado pues una caída, digamos, en la confianza del consumidor, datos oficiales, un colapso en la construcción industrial, un crecimiento económico pues más lento de lo esperado, sobre todo en estados claves, ¿no? Debido a que esas tarifas, aparte, abarcan muchas cosas, automóviles, piezas, de todo, ¿no? Entonces, estas medidas combinadas con un aumento proyectado del déficit casi por $1 billón y aparte recortes gubernamentales bien ineficientes, creo que están afectando casi todos los sectores en esa economía, la primera del mundo, y no por fundamentos económicos, sino por decisiones políticas. Yo sé que usted está en Guatemala o en Perú o en Argentina, Irán, a mí eso que me importa. Sí debería importarnos porque, bueno, las economías están sumamente interconectadas y cuando China o Estados Unidos estornudan, al resto del mundo, pues evidentemente le da catarro o le da algo peor, una neumonía, ¿no? Varios expertos han venido señalando que demográficamente, de hecho, Neil Howe no es uno de ellos, pero lo tocan en alguno de sus libros, señalaban que la globalización ya estaba destinada a colapsar entre 2025 y 2035 debido al envejecimiento pues, de las poblaciones, ¿no? El caso de Corea es muy claro, Japón, incluso China y Alemania están teniendo problemas. Sin embargo, llegan estas tarifas de Trump y llegan a acelerar y agravar ese colapso y están causando pues un impacto económico mucho más severo, mucho más repentino en Estados Unidos y creo que la falta de políticas comerciales claras, repito, con aproximadamente 100 medidas tarifarias en 2 meses, pues han generado una incertidumbre
que paraliza la inversión, que paraliza el crecimiento y lo que hace es traer volatilidad. Y creo que incluso si las políticas se revierten de inmediato, si Trump mañana recula o se sientan con los chinos, la recuperación tomaría meses, ¿no? El mundo ya cambió para siempre y el futuro económico va a seguir siendo incierto porque depende de cómo se ajusten las políticas. Entonces, ahora podemos tomar en cuenta el tema del cuarto giro de Neil Howitt. Como ustedes saben, actualmente, según Howitt, estamos en el cuarto giro que inició allá con la crisis del 2008, la gran crisis financiera, y que según él, está caracterizado esto por el caos, por la polarización, por el populismo y el declive, pues, del globalismo, lo que conocemos como globalismo. Él es de los que piensa que ese periodo se va a extender hasta principios de la década de 2030 y que probablemente va a culminar como en una crisis definitoria que va a estar en tres planos, en el económico, en lo político y en lo bélico incluso. Él habla de una gran guerra, ¿no? Sí, que es muy posible una gran guerra o conflictos muy marcados, ¿no? Claro. Y que van a reestructurar pues las instituciones y darán paso a un nuevo orden social. Y si vemos la gente que llegó con Trump, entre ellos Scott Bessent, Stephen Miran, de que hablan todos los días, ya no sirve el FMI, ya no sirve la Organización Mundial de Comercio, tenemos que acabar con todo esto, ¿no? Entonces, en esa conferencia a la que fuimos invitados, ahí se dijeron muchas cosas y de alguna manera asistimos un poco más con más actualidad a lo que él llamó, de hecho, mira, estamos de hecho en un cuarto giro global, ya ni siquiera hablemos de Estados Unidos, esto es un tema global y él ve señales por todos lados que se están manifestando de maneras muy abruptas y más que evidentes, ¿no? Incluso en el propio lenguaje de los líderes que tenemos hoy, en el lenguaje político, ¿no? Él habla del de India, de los de China, de los de, por supuesto, Europa, Estados Unidos. Entonces, ahí se dijeron muchas cosas bien interesantes. Sería genial, por supuesto, compartir con ustedes alguna de ellas. Yo voy a sacar un programa especial para el grupo de los 50, que son nuestros suscriptores, con todos estos detalles. Y de hecho ya estamos coordinando una entrevista con él, estamos ya poniéndole día. Pero como les he comentado, este hombre en su teoría del cuarto giro describe esta fase como un periodo de crisis que es transformadora, donde las instituciones van a empezar a colapsar o se reconfiguran bajo mucha presión social, presión política, presión económica. Y en respuesta hacia el trastorno actual, ¿no? Es esperado para una cuarta transición o un cuarto giro. Bueno, Howie confirmó allí que el caos desencadenado por todas estas políticas de Trump, de su administración, que son caracterizadas por un proteccionismo agresivo, por un rechazo al orden globalista, está encajando perfectamente con las dinámicas de ese ciclo del cual escribieron hace 40 años. Entonces, este giro, que ha sido iniciado con la crisis financiera del 2008, como decíamos, como que marca el fin de un periodo de globalización que fue liderado por los Estados Unidos, que históricamente, entre paréntesis, ¿no? Promovió un orden mundial liberal, siempre, por supuesto, protegiendo sus propios intereses y los de sus élites financieras. Y ahí estuvo el dólar, pues digamos que estaba basado todo ese orden en el dólar como moneda de reserva. Todo eso se está temblando hoy y de manera contundente. O sea, lo escuchamos en las palabras de Scott Bessent, del mismo Trump, diciendo que el dólar está muy caro, que hay que básicamente devaluarlo, ¿no? Entonces Howie subrayó ahí, aparte le preocupa mucho el ascenso del populismo, del nacionalismo, que no es exclusivo de Estados Unidos, sino que él piensa que es parte de una tendencia global y que refleja un cambio del humor social hacia la fragmentación y como un rechazo de las élites, de la gente a las élites globalistas, ¿no? Un fenómeno típico de los cuartos giros que prepara, digamos, el escenario para una reestructuración muy profunda. Lo bueno de su teoría es que estaríamos cerca ya del primer giro, que se supone es volver a una especie de estabilidad de nuevo, ¿no? En todo caso, él aborda ahí, por cierto, el tema de si el cambio de un orden globalista a un enfoque de, por lo menos Estados Unidos, ¿no? De mi país primero o de Estados Unidos primero, él piensa que es una transición anticipada, ¿no? Él dijo ahí que esa reversión hacia el nacionalismo, hacia el populismo, es exactamente lo que se predijo en ese libro y se observaba que eso comenzó a gestarse, de hecho, hace 15 años con la crisis y se ha venido acelerando con líderes como Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia, habló de Modi en India, Milei en Argentina. Bueno, Modi pareciera que no, pero ese hombre le quita y le pone el internet a Pakistán en un segundo y lo ha hecho ya varias veces. Es decir, en realidad estamos en presencia de cosas que no hubiésemos visto hace 20 años, 30 años, ¿no? Donde estábamos en otro orden quizás. Entonces, hay un movimiento global que refleja como una reacción contra la descentralización, contra la inmigración no regulada, contra la percepción de que la globalización pues, ha beneficiado desproporcionadamente a las élites a expensas de las clases trabajadoras. Y eso está ocasionando una especie de presión social. Por supuesto, él habló de Trump, le preguntaron por Trump y dice, mira, Trump enfrenta
contradicciones muy internas muy grandes, ¿no? Una es que ellos quieren reducir el déficit comercial, pero aún así mantener flujos de capital extranjero. Dice eso es imposible. Entonces hay desafíos aparte legales que van a limitar su implementación, ¿no? Y es bueno que entendamos que superficialmente los que estamos manejando el tema de las tarifas, superficialmente lo que vemos es que las tarifas de Trump, de su administración, se centran en dos objetivos principales. Uno es devaluar significativamente el dólar, pero eso mientras se mantiene el privilegio exorbitante de esa moneda como una moneda hegemónica global y tratar aparte de utilizar las tarifas para fortalecer la influencia del complejo militar industrial en las economías extranjeras. Muchas de esas cosas son inherentemente contradictorias. Pues entonces es una administración que está buscando reequilibrar la economía global, reducir el déficit comercial de su país, que le ha permitido, por supuesto, a otros países del mundo financiar el poder estadounidense a expensas de la clase trabajadora y media de Estados Unidos. Y claro, ese déficit global ha creado, pues, ese déficit de Estados Unidos lo que ha venido es creando una economía global que ha sido dominada por el dólar, pero desproporcionadamente respecto a la capacidad manufacturera de su país, que ahora depende, por supuesto, del resto del mundo, especialmente de China, y sobre todo militarmente de China, porque, como dicen algunos expertos, Estados Unidos quiere luchar una guerra con China, pero resulta que todo su aparato militar industrial está importando cualquier cantidad de elementos de ese país, lo cual es inviable. Pues. Entonces, la devaluación del dólar, creo que lo que pretende, dicen ellos teóricamente, impulsar una manufactura interna sin comprometer el dominio financiero global de Estados Unidos, y eso implica presionar aliados como Japón, como China, para que no diversifiquen sus reservas en otras monedas. Y es algo que ya creo que no es viable, ¿no? Hemos visto a China comprando cualquier cantidad de oro, importando cualquier cantidad de oro. Japón todavía pues no se ha decidido a entrar ahí, pero está muy en veremos lo que va a hacer. Y esa estrategia, por supuesto, enfrenta riesgos muy grandes, ¿no? Porque si el déficit comercial se reduce demasiado, eso va a dañar a los propios rentistas estadounidenses, a los financistas, a los magnates inmobiliarios, como el propio Trump, a su gente, pues, ¿no? Quienes han dependido siempre de los flujos del capital global hacia Wall Street, ¿no? Hacia Estados Unidos. Entonces, claro, quizás para evitar alienar a esa clase poderosa, quizás Trump decida y su gente más adelante detener la reducción del déficit y priorizar en cambio a sectores como la tecnología, mucha desregulación, traicionando a los votantes pues, de la clase trabajadora que votaron por él. Por supuesto, eso puede generar, como dice Neil Howie, más caos político, erosionar aún más la confianza en el proceso democrático y que la base de Trump se sienta realmente defraudada nuevamente, ¿no? Como pasó en administraciones pasadas. Entonces, estamos metidos en un escenario sumamente interesante, con muchas tensiones y aparte con una resistencia de las instituciones existentes, ¿no? Que son características de lo que dice Neil Howie, pues el cuarto giro. Las instituciones actuales no quieren fallecer, no quieren morir. Entonces hay un conflicto entre el viejo orden y el orden que empieza a emerger. Y eso genera caos antes de que surja, digamos, un nuevo marco institucional. Por eso es que él dice que el 2030, 2035 es donde realmente ya veremos el resultado de todo esto, porque él piensa él piensa que Trump es parte de un proceso y que simplemente pues, corresponde a un ciclo histórico. Pues, ¿no? Entonces, lo curioso de este libro es que se escribió en 1997, ¿verdad? O no, fin de los 90, ¿verdad? Sí, yo tengo entendido que una primera edición que salió un poco antes. Sí, 91. Sí, pero finalmente creo que la gente terminó recibiéndolo a finales de los 90. Exacto. Y creo que es interesante, o sea, más allá, como dice usted, es cierto, lo escriben norteamericanos para norteamericanos, es interesante leerlo. Yo he hecho comparaciones de su libro con otros historiadores financieros. Él es más un demógrafo que otra cosa, pero, Sí. pero es sumamente interesante. Y Strauss era más un estadístico. Entonces, ellos ven en esta cuarta transición o este cuarto giro como un momento de ruptura global, no solamente estadounidense, global, donde el populismo, el nacionalismo, empieza a desafiar el status quo globalista, que era lo que teníamos. Ahora, pero él no dice, yo no he leído su libro, por eso te lo pregunto, él, de todas maneras, su razonamiento es dentro de un esquema capitalista financiero. Él escribe en esos años, desarrolla su teoría en esos años y en ese esquema, es decir, acá no hay ruptura del imperio americano, del rol de los Estados Unidos, de ese capitalismo salvaje, etc. Él razona dentro de ese microclima, ¿no? Sí, él entiende que
o sea, él entiende que todo ente imperial tiene un ciclo de auge y de declive. Y que estamos en ese periodo final de transición hacia un nuevo ciclo que empezará y en donde tiene que cambiar el lenguaje. No sabemos precisamente, ahí pues evidentemente es muy difícil predecirlo, qué va a parir, qué se va a parir ahora, a dónde vamos a entrar. Evidentemente, yo creo, pues estoy seguro por todo lo que estamos viendo, Ariel, es que evidentemente este sistema como está diseñado, pues no va para más. Creo que aquí hay un problema sobre todo de un capitalismo hiperfinanciarizado, donde la deuda, bueno, ha sido el eje central y eso está cambiando, ¿no? Y va a empezar a cambiar. Yo pronto voy a sacar un programa sobre cómo están cambiando las estructuras de la deuda hacia activos neutros como el oro, ¿no? El oro va a jugar nuevamente un papel, ya está jugando un papel importantísimo. ¿A cuánto Pero está el oro? el oro, No. bueno, hace 2 semanas estaba en Sí, $3.550. Sí, sí. hoy está en 3.400 y Ahí. algo. Algo que parecía prácticamente imposible hace 2 años, ¿no? Claro. Y hoy está allí y seguirá subiendo. Tendrá sus bajones, pero por lo que estamos viendo, la proyección de a dónde, a dónde se está yendo el mundo, básicamente estamos regresando a activos neutros, ¿no? Donde ya no es la deuda el eje del sistema y donde se están reseteando pues la base de incluso el manejo del petróleo. Son un montón de cosas sumamente interesantes. Lo cierto es que estamos metidos en una época fascinante, donde por supuesto tenemos más preguntas que respuestas, pero creo que es un periodo, como dice Howard, es una fase necesaria de desorden que es impredecible, ¿no? Por supuesto, en sus detalles. Es muy difícil que nosotros hoy podamos predecir los detalles, pero él piensa que históricamente es coherente con los cuartos giros anteriores, como la Gran Depresión, la Revolución Americana, donde el caos precede pues la creación de un nuevo orden. Por eso es que esta teoría yo realmente no la descarto, porque sí he podido sentir y leer de otros autores esas comparaciones históricas con otros momentos históricos que no son los de ahora, que no es nuestra realidad actual. Y bueno, la verdad es que hay elementos muy rescatables para el análisis. Entonces hay como una sincronización global de todos estos movimientos junto con conflictos legales, económicos. Eso por supuesto, Trump está prácticamente gobernando por decreto, ¿no? Lo que tanto le criticaban a Chávez en Venezuela lo está haciendo Trump, no están gobernando con el Congreso, están gobernando con decretos. Y a Entonces, diferencia de Chávez, los tribunales después le rechazan todo lo que él, en el caso de Trump, le tiran sí. abajo casi todas las Sí, sí. disposiciones, ¿no? Sí, de hecho, antier pasaron una ley para el tema de los stablecoins, para que los stablecoins ganen pues terreno y todo esto, que básicamente es una CBDC con mejor prensa, Sí. y se lo echaron para atrás. Los republicanos se lo echaron, los demócratas se los echaron para atrás. Estaba Scott Bessent echando humo diciendo que era un retroceso y tal, pero eso no va a parar ahí. Eso va a seguir siendo discutido y creo que es algo inevitable el tema de Estados Unidos tratando de poner una autopista digital del dinero, ¿no? En todo caso, en esa conferencia se hablaron muchas cosas. Se habló de Donald Trump, por supuesto, como un agente del caos, que representa como una característica clásica del cuarto giro. Y él dice que sí, evidentemente es un agente del caos. No, él no lo ve precisamente como alguien ni positivo, ni alguien que realmente vaya a hacer cambio significativo. Él entiende que hay mucha improvisación en lo que están haciendo. Habló muy mal de todo el tema de Elon Musk y de Dodge y todo el tema del presupuesto. Dice que todo eso está realmente mal formulado. Y que Trump en realidad lo que está generando es un caos de imprevisibilidad, porque nadie sabe, ni siquiera ellos mismos saben lo que va a decir o lo que va a hacer. Entonces, claro, eso se ha convertido como una herramienta, un arma de doble filo, porque sus enemigos políticos están sumamente confundidos, pero al mismo tiempo sus propios aliados también. Entonces, existe en este momento realmente una confusión increíble y hay una confrontación, digamos, política que está desafiando ciertamente el status quo globalista, pero bueno, evidentemente trayendo demasiada volatilidad. Bueno, fíjese, estamos ya metidos en esta inflación donde la Reserva Federal ya ha dicho pues oficialmente que no van a bajar tasas de interés porque no están dadas las condiciones, no están jugando para el equipo de Trump. Entonces, estamos viendo crisis por todos los lados, ¿no? CNN no te lo cuenta, CNN no te va a contar ya la historia al final, pero los que estamos siguiendo los datos estamos viendo crisis y elementos por todos lados, y no solamente en Estados Unidos. Lo que pasa es que nos centramos en Estados Unidos porque ahí está el Banco Central del mundo, ahí tienen la moneda de reserva mundial, ahí, como digo, cuando estornudan, pues el resto del mundo sufre, ¿no?
y creo que por eso es importante pues, que eso lo tengamos en cuenta. No, no es que queramos hablar de Estados Unidos, es que tenemos que hablar de Estados Unidos, tenemos que analizar. Es el imperio que está cediendo espacios, está cediendo pues, hegemonía, y ahora más que nunca hay que entenderlo, ¿no? Entonces, también se le preguntaba a él si él esperaba que surgiera alguien como Trump durante un cuarto giro, y Howie confirmaba que esos líderes como Trump son inevitables en este ciclo histórico, que de hecho aparecerá Trump y aparecerán otros, ¿no? Que son inevitables, ¿no? Y que estos cuartos giros, que son caracterizados por la polarización, por la pérdida de confianza en las instituciones, que no son nuevos, repito, ya ha pasado en otros momentos históricos, demandan figuras que rompan con el pasado, ya sea a través del populismo, ya sea a través del nacionalismo o de políticas muy radicales. Entonces, claro, él también dice, bueno, esos líderes no necesariamente controlan el resultado final, pero su papel es esencial para desencadenar las crisis, ¿no? Que va a forzar a la sociedad a enfrentar sus problemas estructurales, porque recordemos, aquí hay problemas estructurales. El capitalismo, este que tenemos ahorita, tiene un problema estructural y hay que atacarlo de alguna manera u otra. Sabrá Dios a dónde va a mutar, pero hay que atacarlo, ¿no? Antonio, interesante esto. En el capitalismo metemos, o en el mundo global metemos a China y Rusia. Son modelos quizás diferentes. Pero lo que tú dices es muy importante, es toda la administración Trump, pero las administraciones anteriores dan en los Estados Unidos una, no sensación, una certeza de desorden, de improvisación, de mucho reduccionismo mental, te diría de embrutecimiento en cuanto a las ideas, que claro, en el caso de los Estados Unidos, con el tema de que sobre todo después del fin de la Unión Soviética pasó a ser el país preponderante, se durmieron en eso, en el rol del dólar, en el mercado más importante, en el desarrollo tecnológico, en las universidades, en fin, todo era Estados Unidos. Pero realmente, desde Reagan en adelante, Estados Unidos es realmente, conozco bien la administración, de las diferentes administraciones de los Estados Unidos, eran muy rudimentarias, muy artesanales. Te doy una idea, un ejemplo. Tanto Reagan como Bush, hijo, como el mismo Trump, no leen nada, no leen, no saben, no se interesan. Alguien que les cuenta, miran televisión. Reagan leía historietas de cowboys y George W. Bush no se reunía con sus ministros, tampoco lo hace Trump. O sea, toda una improvisación que comparándolo con el sistema estatal de China y de Rusia, donde hay estructuras, donde hay realmente meritocracia, donde hay formación, donde hay funcionarios públicos realmente capacitados, te gustarán más o menos en la orientación política, pero digamos, a esto quiero ir. ¿Tú crees que esta decadencia, este cuarto giro, incluye también a aquellos países, Rusia, China, para dar el ejemplo más importante? Sí, yo estoy seguro que, es más, yo soy de los que piensa que ya hay una tendencia para sentarse a negociar un Yalta 2.0. O sea, esta gente está entendiendo que estas élites políticas están entendiendo que hay dos caminos, o la destrucción económica conjunta, la destrucción económica total, que creo que es inviable, o sea, no le interesa a nadie, o sentarse a discutir un cambio, pues, a discutir Pero hay uno que no quiere y que definitivamente no va a querer porque no está en su genética mental, que es Estados Unidos. Ellos son el pueblo elegido, el país llamado a gobernar el planeta, y todas sus élites de todos los partidos políticos, think tanks, todos piensan igual, Antonio. Yo siento, don Ariel, se lo digo sinceramente, que eso cambió. Yo creo Que que está estos tipos, cambiando. sí, yo creo que estos tipos han llegado con el tema de las tarifas precisamente para dar el primer paso, sentar la mesa para sentarse a negociar, porque yo creo que esta élite que está ahí entiende que es inviable. Simplemente el sistema como va es simplemente inviable. Y están reformulando pues su propia presencia en el tema de la seguridad global, de la seguridad mundial. Ya está cambiando. O sea, la propia postura, cuando usted escucha a Trump hablando de la OTAN, de NATO, te das cuenta que no quiere que funcione como funcionaba. Y se supone que Estados Unidos estaba en un lugar privilegiado, que podía hacer y deshacer lo que le daba la gana. Yo siento que se están dando las bases para sentarse a negociar. Y creo que Trump, como dice esta teoría, no es una anomalía. De hecho, es un producto predecible de esas fuerzas históricas que
caracterizan este tipo de etapas, ¿no? Y está como preparando el escenario, por supuesto, con un futuro muy incierto, pero transformador. Es decir, viene una transformación. Y creo que él es la cara de eso que está yendo más allá y que bueno, nos va a hacer entrar pues en algún momento en una nueva era. No sabemos, ojalá que sea una nueva era dorada, pero no. ¿Pero él lo sabe, es premeditado o es su instinto que lo lleva para allí? Yo creo que más que él, las élites que están realmente detrás de él. ¿Quiénes son? Pongámosle Bueno, nombre, no sí, sé, las tecnológicas, los bancos, ¿quién sí, obra? bueno, hay un pequeño grupo bien tecnocrático que está detrás de él, que, bueno, ya sabemos, ¿no? Los Peter Thiel, Peterfield. todos estos tipos, el David El Sachs, propio Vance, ¿no? El propio J.D. Vance. sí, David Sachs, que es el zar de las criptos. Ahí está, por supuesto, hay que meter al propio Elon Musk, que también es la cara de un proyecto. J.D. Vance, que es, bueno, es la cara o ha sido el hombre visible de ese núcleo tecnocrático, ¿no? Que la cara la ha tenido pues Peter Thiel atrás con sus contratos con la CIA, etcétera, etcétera. Alex Karp está, por supuesto, el propio Scott Bessent, que viene de una estructura, o sea, él conoce el tema financiero, él Pero conoce, es un neoconservador duro él, ¿no? sí, y es un tipo paradigmático en muchos aspectos, porque ha trabajado con el lobo durante décadas, con Soros, con Con el Soros, sí. globalismo, y pareciera que es yo pienso que es el hombre que entendería cómo se puede romper todo esto, ¿no? Para Ellos se rearmar de llaman alguna manera. el iluminismo oscuro, la tecnoautoritarismo, que hablan que la decadencia de la democracia, Curtis Yarvin, Patrick Deneen, en fin, autores que están hablando de esto, ¿no? Sí, yo creo que la democracia en Estados Unidos es una ilusión desde hace décadas. O sea, creer en verdad que era una democracia, evidentemente no. O sea, eso es una cleptocracia. En todo caso, es un lugar donde los ricos pues imponen las reglas. Bueno, usted lo sabe mejor que yo. Son los que financian a través de los lobbies a los políticos y los políticos terminan pasando leyes para, bueno, favorecer a esos lobbies, ¿no? Creer en verdad que una democracia es difícil, por lo menos una democracia donde el pueblo es el que salga favorecido. Ahora, ¿se parece más a una democracia esa que a la China? Bueno, por supuesto. China tiene otro sistema, pero no sé cuál de los dos, quiero pensar ya que China es el que termina favoreciendo más a su gente que el de Estados Unidos. Si no, váyase, échese un paseo por cualquier downtown de Estados Unidos y vea la cantidad de homeless que hay, ¿no? Sí, en un lado suben los pobres y en el y en otro otro lado baja bajan, la claro. pobreza. Pero Algo bueno, que pero lo que te dicen los gringos es no, pero no hay libertad. Yo prefiero eso, pero hay libertad. Libertad entre paréntesis. En sí, todo, sí. en todo caso, bueno, estamos viendo que aquí hay un escenario donde hay muchas cosas que analizar. Pienso que estamos moviéndonos hacia tierras incluso desconocidas, porque recuerda, Ariel, la gente que vivió el cuarto giro pasado ya prácticamente no existe, o sea, no hay nadie de esa gente, 1930, dices, claro, que, 1930. que, que, que esté viva hoy, que tú puedas decir, bueno, sí, díganos más o menos cuáles son las señales, no, porque no están vivos, entonces evidentemente estamos metidos en tierras muy preocupantes, desconocidas, eso sin contar elementos bien perturbadores que ustedes los conocen, el tema de Irán, Israel, el lobby sionista, que es sumamente peligroso. Entonces, claro, una guerra siempre está, bueno, los propios británicos que no terminan nunca de ceder su espacio y de entender que ya no son imperios y siempre están Ahora, buscando cómo entorpecer cualquier proceso de paz o de negociación, ¿no? Antonio, pero entonces, si Trump, que encabeza o lidera a los Estados Unidos y está pensando en una negociación y en un orden que hay que cambiar, entonces no habrá guerra, porque si que está pensando en un YALT, o podría, no lo sabemos, o podría caber la posibilidad de que haya algún espacio de negociación, entonces la posibilidad de guerra, gran guerra, se aleja. Yo ¿Crees creo tú? que, yo siento que la posibilidad de una gran guerra se ha alejado. Ujú. Creo que hay algo importante a tener en cuenta que son los británicos, eso que queda, el resto de las organizaciones globalistas que están allí, que pueden generar caos, que quieren sentarse en la mesa de negociación de alguna manera u otra. Y creo que la forma de sentarse en esa mesa de negociación es forzando el caos, algún tipo de una nueva era de terrorismo, una nueva era de ciberataques, no lo sabemos, pero evidentemente creo que ese es el grupo que no le interesa que haya una nueva negociación, porque en este momento no estarían sentados en esa mesa. En esa mesa estaría sentado Estados Unidos, China, Rusia, India. Esos son los que yo veo sentados ahí. Yo para nada, Europa no tiene nada que ofrecer en este momento. Inglaterra no tiene nada que ofrecer en este momento. Solamente lo único que tendría que ofrecer es, bueno, hagan su cuestión,
denos algo de esa torta y no creamos el caos, no creamos un nuevo escenario de guerra, ¿no? Entonces, ¿y quiénes han realmente entorpecido el proceso de paz en Ucrania? Los ingleses. O sea, ¿quiénes realmente son los que han dicho siempre no hablen de paz? Los ingleses. Entonces, no hablo del pueblo inglés, ¿no? Estoy hablando de las élites. Claro. Entonces, yo creo que es bueno que entendamos de dónde venimos. Venimos de un sistema basado en deuda tras la Segunda Guerra Mundial, donde por supuesto la City de Londres y compañía hicieron todo lo que tenían que hacer para hiperfinancializar todo y sacar dinero de todos lados. Siempre hay que contextualizar el origen de ese sistema económico, del que tenemos ahora, ¿no? Que viene de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el capital físico de Eurasia quedó devastado tras las décadas de conflicto entre el 14 y el 45, y enfrente pues estaba la opción de una lenta reconstrucción basada en excedentes anuales. El mundo eligió, yo creo que, tratar la deuda como un activo, no como el oro, que eso sí sería un activo, no, sino la deuda como un activo, con Estados Unidos como garante principal a través del dólar, ¿no? Es decir, todo el mundo compraba bonos del Tesoro de Estados Unidos, o sea, deuda norteamericana, y eso era un activo. Ese sistema fue consolidado en Bretton Woods y fue reforzado tras el Nixon Shock, que fue Nixon en el 71, apartando el oro de allí, ¿no? Y entonces ha permitido un crecimiento económico increíble, sin precedentes, al financiar déficits globales con deuda en dólares. Es decir, un sistema lleno de deuda. Pero los que saben de esto, yo he leído cualquier cantidad de historiadores económicos y financieros, siempre supieron que ese modelo era temporal, que eventualmente iba a colapsar bajo el propio peso de la deuda insostenible y la incapacidad de mantener el dólar como única moneda de reserva sin hacer ajustes estructurales. Fíjese, hoy Estados Unidos tiene 36 billones de deuda. O sea, es simplemente insostenible, eso es impagable. Entonces, estamos hablando de que, ¿dónde estamos ahora? Bueno, una transición económica y donde el papel del oro, bueno, vuelve a aparecer, ¿no? En el presente estamos como en un sistema al borde del colapso, que está evidenciado por la guerra comercial ahora de Estados Unidos y China, porque eso es lo que nos está demostrando, que algunos describen como una destrucción económica mutuamente asegurada, porque si esta gente no se sienta a negociar, es destrucción económica asegurada para los dos. Entonces, las tarifas que impone este hombre, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, sí, es cierto, reducir el déficit comercial, repatriar su manufactura, pero entonces, claro, generas disfunciones en el mercado de bonos de Estados Unidos y forzas, entonces, pausas tácticas de 90 días para ver cómo arreglas el desastre temporalmente. Y el oro, mientras tanto, emerge como un protagonista, por eso que lo vemos en $3.500 la onza. El año pasado estaba apenas en 2.200, 2.300. Entonces, Estados Unidos empieza a importar cantidades masivas, ya son 540 mil millones de dólares anuales en oro. China acelera su conversión al yuan, no ha parado de comprar oro, y Rusia lo acumula como reserva desde hace décadas, ¿no? Entonces, estos eventos que vimos, ¿no? Yo no sé si alguno le prestó atención a J.D. Vance reuniéndose con el Papa, el tuit de Trump que hizo sobre el oro, las acciones chinas, todo lo que hace China, todos esos son indicios que hay de un acuerdo para usar el oro como un activo neutral de reserva, evitando una crisis cambiaria en China y permitiendo a Estados Unidos devaluar su dólar sin perder el dominio global. Por eso es que yo creo que todo va hacia allí. Y ojalá que sea así, porque lo que queremos es que no haya una guerra. Entonces creo que vamos hacia un nuevo orden monetario con, por supuesto, hay que tener el tema del petróleo, es un tema aparte, importantísimo tenerlo en cuenta, pero creo que el petróleo y la deuda va a ser totalmente reconfigurado. O sea, todo lo que tiene que ver con petróleo y deuda va a sufrir una reconfiguración enorme. Y hay dos futuros posibles, como le decía. Un conflicto global, una tercera guerra mundial, que sería nuclear, y eso es destrucción total asegurada para todos, o un nuevo sistema monetario pacífico, basado seguramente en el oro como un activo de liquidación neutral, y ahí la deuda estadounidense, que bueno, tiene un déficit creciente, podría manejarse como revaluando el oro en ese balance del tesoro, quizás a precios mucho más altos, $7.000 la onza, $15.000 la onza, no lo sabemos todavía, y eso generaría billones en Estados Unidos para reducir pasivos o emitir certificados de oro que atraigan inversión del mundo, ¿no? Y China y Rusia, como pueden comerciar sus materias primas en sus monedas ahora y liquidar en oro, bueno, podrían reducir la dependencia de sus economías del dólar, mientras que Estados Unidos, como le digo, lograría un dólar más débil para competir industrialmente y todo sin recurrir a la guerra. Ese es el escenario que yo creo que sería el mejor, ¿no? O sea, como una especie de equilibrio en el que todos cedan un poco, pero al mismo tiempo ganemos la posibilidad de seguir prosperando en un mundo reconfigurado, ¿no? Parece que Putin y Xi Jinping en estos días, en estos meses, van un poco en ese sentido. En todos sus discursos hablan de orden mundial, de respeto de reglas, de leyes,
de las Naciones Unidas, o sea, no hablan de nada rupturista, al contrario, hablan de llegar a acuerdos se refieren permanentemente a la Carta de las Naciones Unidas, regirnos por la legislación internacional, no por reglas que son variables, sino por legislación establecida y comúnmente aceptada durante décadas, en fin. Se presentan como casi que como los garantes de un sistema de cooperación o por lo menos de acuerdos. Y bueno, el hecho de que Putin esté recibiendo al enviado de Trump, a este señor Wilkov, y pase horas con él conversando y pase horas hablando por teléfono con Trump, quiere decir que hay una voluntad de negociar, una actitud negociadora. Yo tengo mis dudas sobre Washington, tengo mis dudas porque sí creo que lo hay, y no es la intención polemizar contigo, pero ponerle un matiz, por lo menos en mi opinión, creo que hay una diferencia entre los sectores intelectuales o los que están pensando que hay un mundo que hay que cambiar con los operadores políticos de Washington. Allí yo creo que hay una diferencia. Es más, los operadores políticos desprecian a todos los intelectuales, estos que escriben libros, que les traen teorías, en general los desprecian y pasa en todas partes del mundo, en Europa también, pero me parece que todavía quizás Trump tenga una intuición de que por acá van las cosas, pero está rodeado de operadores que van a la ruptura, que quieren la ruptura. Creo que incluso esta guerra provocada entre Irán y entre la India y Pakistán, allí en un lugar donde es estratégico, frontera con Irán, en este momento tan especial donde Estados Unidos habla de que yo en Washington escuché en el día de hoy gente que me dice que hay voluntad de guerra con Irán. Parece descabellado, pero así es. Entonces, esta provocación de una guerra entre la India y Pakistán, frontera con Irán, país islámico, con bombas atómicas, musulmán, quise decir. En fin, hay un escenario donde yo no estoy muy seguro que no hay una sola élite en los Estados Unidos, sino que hay diferentes expresiones, unas Podemos, más intelectuales y sí, otras más operativas. Sí, Antonio. podemos estar de acuerdo en algo, que es que con Biden las cosas evidentemente no iban a cambiar. Biden evidentemente está sometido, pues, es parte de la élite política secuestrada por el Reino Unido, por el City de Londres, y con esa gente no iba a cambiar. No estoy diciendo que con Trump vaya a ser distinto, ¿no? Pero por lo menos estamos viendo el paso a crear, pues, un caos para ir hacia un nuevo orden. Ya por ahí, por lo menos, algo que me genera, por lo menos, curiosidad.